Hoy hemos venido a clase para descubrir qué tienen en común las uvas y las palomitas. Hoy estamos con Ricardo, que es profesor de Química Analítica en la Universidad de Zaragoza, para entender cómo las medidas que hacemos tienen errores. ¿En qué consisten estos errores de las medidas? Bueno, pues nosotros sabemos que hay un tipo de errores que se produce siempre que se hace una medida y esos errores siguen lo que se llama una distribución normal. Y estos errores, conocer cómo funcionan y conocer cómo se distribuyen, ¿es importante también para tu trabajo como químico analítico? Sí, por supuesto, porque nosotros nos dedicamos a medir, a saber, por ejemplo, la concentración de ciertas cosas que hay en los productos. Y la manera que tenemos de saber si cuando observamos una diferencia en una medida es una diferencia real o no es aplicar la distribución normal. Entonces, por ejemplo, vosotros medís la concentración de sodio en el agua y podéis saber si esa medida es una medida buena o mala gracias a esta función estadística, ¿no? Sí, exacto. Eso nos permite decir si esa medida está bien o si vemos un valor que nos sorprende porque es muy raro, por ser muy grande o muy pequeño, gracias a la distribución normal podemos saber si realmente ese valor es real o, como es tan poco probable, realmente haya sido un error por nuestra parte al hacer la medida. Y esto supongo que tendrá aplicaciones más allá del laboratorio de química, tendrá aplicaciones en la vida cotidiana. Sí, es curioso porque hoy en día todos utilizamos números para tomar decisiones, pero lo que casi nadie se da cuenta es que sus números siempre tienen un error, esas medidas siempre tienen un error. ¿Por qué puedes pasar por un radar de velocidad o por un velocímetro de 50 km/h a 55 km/h y no te pone una multa la policía? Pues porque ellos saben que esa medida del radar de velocidad tiene un error de +/-5. Entonces, cuando el radar de velocidad te dice que pasas a 55, en realidad podrías estar pasando a 50 o podrías estar pasando a 60. Por tanto, no te pueden poner una multa por superar los 50, porque podría ser que estás pasando realmente a 50, aunque te diga el radar que son 55. Podemos hacer un experimento ahora para demostrar cómo funciona la distribución normal con algo tan sencillo como unas frutas que hemos comprado en el supermercado. ¿Nos ponemos a hacerlo? Muy bien, vamos allá. En la naturaleza, aunque no lo parezca, existe un orden que podemos estudiar mediante la estadística y las matemáticas. Una de estas formas de orden más común es la llamada distribución normal, que siguen, por ejemplo, el peso de las uvas que hemos estado usando en el experimento o también la talla, la diferente altura de la gente en una misma ciudad. La distribución normal tiene una forma de campana de Gauss, una forma de montaña, en la que los valores más frecuentes, por ejemplo, los valores más frecuentes de los pesos de las uvas, se encuentran en el centro de la montaña. En este caso, esos valores estarían entre 5,8 y 6,4 gramos. Los valores más raros aparecen en los extremos de la montaña. Si alguna de las medidas la encontramos fuera de la campana de Gauss, se tratará de un valor muy poco frecuente o en algún momento nos hemos equivocado al medir. Si queréis hacer un experimento en casa y ver cómo funciona la distribución normal, es muy sencillo. Id a la cocina, coged una bolsa de palomitas para microondas, metedla dentro y calentad. Podréis ver cómo las explosiones de los copos de maíz siguen una distribución normal. Al principio habrá muy poquitas explosiones. Poco a poco el número de explosiones irá creciendo y veréis cómo llega un momento en el que hay tantas explosiones que no podréis apuntarlas en la pizarra como lo estaba haciendo yo con las uvas. Al final, las explosiones se irán apagando.